Caballo infestado con millones de parásitos, lo que su rescate por un equipo valiente te dejará sin aliento. En un rincón remoto y olvidado de la vasta campiña, donde el sol apenas lograba colarse a través de densas nubes, y la tierra parecía haber sido marcada por el paso implacable del tiempo, se extendía un rancho que había sido abandonado a su triste destino. Allí, entre cercas corroídas por el olvido y muros que contaban historias de días desolados, se albergaba la desgarradora existencia de un caballo que, antaño símbolo de libertad y fortaleza, se había convertido en el vivo testimonio de la crueldad y la negligencia humana. El caballo, conocido en tiempos mejores por su nobleza y agilidad, había recibido el nombre de Relámpago en honor a su espíritu indómito. Sin embargo, con el transcurrir de los años y a causa del abandono sistemático, su cuerpo había sido invadido por millones de parásitos. Su piel, otrora lisa y reluciente, ahora estaba cubierta de cicatrices y heridas abiertas, cada una narrando en silencio episodios de maltrato y sufrimiento insoportable. La infestación había corroído no solo su carne, sino también el brillo de sus ojos, que ahora se veían opacos y llenos de una desesperanza que parecía no tener fin. Cada amanecer en ese rancho se presentaba como un presagio de dolor. Mientras el rocío caía sobre la tierra endurecida y las sombras de la noche aún se aferraban a los rincones del corral, Relámpago despertaba en un ambiente lúgubre. Encerrado en un pequeño corral de barrotes desgastados, el caballo era testigo mudo de la indiferencia de quienes lo habían abandonado. Los dueños, cegados por el afán de lucro y la falta de compasión, habían dejado que el sufrimiento se instalara de forma definitiva en aquel ser que, en otra vida, habría galopado libre y orgulloso por los prados. La rutina diaria era un ciclo perpetuo de dolor. Desde las primeras horas de la mañana hasta el ocaso, el sonido de los relinchos apagados se mezclaba con el viento que arrastraba el polvo del olvido. Los parásitos se multiplicaban sin control, convirtiéndose en la letal marca de una existencia olvidada y condenada. Cada herida abierta, cada cicatriz, era un recordatorio constante de la violencia y la negligencia que se había infligido a Relámpago. Su sufrimiento era tan profundo que hasta la naturaleza parecía lamentarlo. Los árboles cercanos inclinaban sus ramas como en señal de compasión, y el murmullo del arroyo cercano sonaba a un llanto distante. Sin embargo, en medio de esa penumbra y de ese dolor aparentemente insuperable, se empezaba a gestar una tenue chispa de esperanza. A lo lejos, cuando el cielo comenzaba a aclararse tras una noche especialmente oscura, un grupo de personas con corazones valientes y dispuestos a desafiar la injusticia llegó al rancho. Eran rescatistas, un equipo comprometido con la labor de salvar a los seres olvidados por la sociedad. Su presencia era como un rayo de luz en un mundo sumido en la oscuridad, anunciando que incluso en los lugares más sombríos puede brotar la compasión. Los rescatistas, con uniformes modestos y gestos llenos de humanidad, se adentraron en el corral con la determinación de cambiar el destino de Relámpago. Con manos cuidadosas y miradas llenas de empatía, se aproximaron al caballo. Al principio, el animal, acostumbrado a la indiferencia y al abuso, se mostró desconfiado y retraído. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían visto el horror del abandono, apenas reaccionaban ante el suave roce de manos amables. Pero poco a poco, mientras cada uno de ellos trabajaba con esmero para limpiar sus heridas y tratar su piel, se notaban leves cambios, un estremecimiento en su cuerpo, un parpadeo de reconocimiento en sus ojos, como si, tras tantos años de sufrimiento, una parte olvidada de su espíritu se despertara. El ambiente en el corral comenzó a transformarse lentamente. La luz del amanecer, aún tímida pero decidida, comenzaba a disipar las sombras del pasado, y en ese juego de luces y penumbras se vislumbraba la promesa de un nuevo comienzo. Cada acción compasiva de los rescatistas era como una caricia sobre el alma herida de Relámpago. Con cada ungüento aplicado, con cada vendaje cuidadosamente colocado, el caballo parecía recuperar, poco a poco, la fuerza necesaria para enfrentar el dolor acumulado. La transformación, aunque aún en sus primeras etapas, se percibía en los detalles,
en el leve brillo que empezaba a aparecer en los ojos del animal, en la forma en que su musculatura, debilitada por años de maltrato, parecía responder al toque sanador de aquellos que lo cuidaban. A lo largo de esa mañana, el silencio del rancho fue reemplazado por un murmullo de esperanza, y la comunidad, que hasta ese momento había sido testigo pasivo del abandono, comenzó a asomarse con cautela a través de las ventanas y puertas. En cada gesto de los rescatistas se reflejaba la convicción de que, aunque el sufrimiento había dejado una marca imborrable en Relámpago, la vida siempre ofrece la posibilidad de redención. La intervención de este equipo valiente no solo buscaba curar las heridas físicas, sino también rescatar el espíritu de un animal que había sido olvidado. La labor era ardua y llena de desafíos, pero en medio del desolado escenario del rancho, la compasión se erguía como un faro capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros. Conforme la mañana avanzaba, la intervención se convertía en un ritual de sanación. Los rescatistas, trabajando en perfecta sincronía, removían la suciedad acumulada, limpiaban con cuidado cada herida y aplicaban tratamientos que parecían devolverle a Relámpago la dignidad que tanto había perdido. El sonido de sus voces, llenas de aliento y consuelo, se mezclaba con el murmullo del viento y el suave relincho del caballo, creando una atmósfera cargada de emociones y de la promesa de un renacer inminente. La transformación en ese primer amanecer no fue inmediata, pero cada minuto que pasaba era una pequeña victoria contra el abandono y la crueldad. La esperanza, como un fuego lento, se encendía en cada rincón del rancho, y en el rostro de los rescatistas se dibujaba la convicción de que estaban siendo partícipes de algo mucho más grande que la simple recuperación de un animal herido. Cuando la tenue luz del amanecer se consolidó en un sol radiante, el ambiente en el rancho se impregnó de una energía nueva y casi palpable. Los rescatistas, habiendo pasado la noche con la esperanza como único faro, continuaron su labor con una entrega que parecía desafiar al propio destino. En medio de aquel entorno agreste, Relámpago, el caballo que había soportado años de maltrato y abandono, comenzaba a mostrar los primeros signos de un renacer inesperado. La intervención de aquel equipo de almas compasivas no solo fue un acto de humanidad, sino también el catalizador de una transformación profunda. Con esmero y paciencia, cada rescatista se dedicó a limpiar la suciedad que se había adherido a la piel del animal, a retirar meticulosamente la infestación que durante tanto tiempo había devorado su carne. Mientras ungían sus heridas con remedios naturales y aplicaban vendajes, sus manos hablaban el lenguaje de la empatía, transmitiendo al caballo una calidez que parecía recorrer cada fibra de su ser. En esos momentos, el silencio del rancho se llenó de un murmullo sutil, como si la tierra misma vibrara en reconocimiento al poder curativo del amor. Las cicatrices, tan profundas y dolorosas, empezaron a adquirir un matiz diferente. Ya no solo eran marcas de sufrimiento, sino también huellas de la resistencia de un espíritu que se negaba a ser vencido. A cada caricia, Relámpago mostraba un leve estremecimiento, un parpadeo en sus ojos opacos que, por primera vez en años, dejaban entrever destellos de vida. La transformación era lenta, pero inexorable, como la cuna de la aurora que disipa la oscuridad de la noche. Mientras los rescatistas trabajaban con dedicación, la comunidad del rancho, antes sumida en el olvido, empezó a asomarse con cautela. Los murmullos de aquellos que habían sido testigos del infortunio del caballo se transformaban gradualmente en susurros de asombro. Los rostros marcados por la rutina y la resignación se iluminaban con una chispa de esperanza, y en cada mirada se podía leer la certeza de que, al fin, la compasión había vencido al abandono. Durante el transcurso de la mañana, el ambiente se volvió un crisol de emociones. El dolor del pasado se entrelazaba con la promesa de un futuro diferente. El sol, cada vez más alto en el cielo, bañaba el corral con una luz dorada que parecía abrazar las heridas y suavizar las cicatrices. En ese resplandor, Relámpago comenzó a moverse con una lentitud que, aunque aún vacilante, denotaba la recuperación de su fuerza interior. Cada relincho, ahora más claro y lleno de un susurro casi imperceptible de alivio, resonaba como el preludio de un milagro inminente. La transformación física del caballo era evidente. La piel, antaño oscura y áspera por la infestación,
mostraba ahora zonas en las que el color original resurgía tímidamente, como si la naturaleza estuviese devolviendo la vida a aquello que parecía perdido. Los rescatistas, con gestos de asombro y reverencia, observaban cómo cada tratamiento, cada pequeño gesto de cuidado, contribuía a una mejora tangible. Las heridas comenzaban a cicatrizar, y en esos parches de recuperación se reflejaba la lucha por redimirse de los años de sufrimiento. Pero la verdadera magia de este proceso no se limitaba únicamente a lo físico. En el silencio del corral, mientras el caballo recibía cada caricia y cada palabra de aliento, se podía sentir una transformación interna, un despertar del espíritu. Relámpago parecía recordar, en un instante fugaz, la libertad que alguna vez lo caracterizó. La mirada, que había perdido todo brillo, empezó a abrirse a la posibilidad de un nuevo amanecer. Era como si, al recibir el toque sanador de aquellos rescatistas, el alma del animal se liberara de las cadenas del pasado y comenzara a vibrar con la fuerza de la vida. En medio de este proceso, la atmósfera se volvió casi sagrada. Cada minuto transcurrido era una afirmación de que, aunque el maltrato había dejado cicatrices profundas, el amor y la compasión podían reescribir el destino. Los rescatistas, con sus gestos medidos y su incansable dedicación, no solo sanaban un cuerpo, sino que restablecían la dignidad de un ser que había sido olvidado. La intervención, meticulosa y llena de humanidad, encendía en el corazón del rancho la chispa de un renacer que trascendía lo evidente. En el transcurso de esa jornada, mientras el sol se alzaba y el día cobraba vida, la transformación de Relámpago se manifestaba en cada detalle. Las cicatrices, aún presentes, empezaban a contar una historia distinta. Ya no solo narraban el dolor, sino también la victoria de la resiliencia. La musculatura, debilitada por los años de abuso, respondía con una sutil tensión que indicaba la recuperación de la fuerza perdida, y, en cada relincho, se percibía una nota de esperanza que parecía desafiar el destino impuesto. Mientras los rescatistas se turnaban para atender al caballo, algunos miembros del equipo se detenían a contemplar en silencio la magnitud de lo que estaban presenciando. No era solo un acto de rescate, sino el inicio de un milagro. Las miradas se cruzaban, y en cada gesto se podía intuir la certeza de que, a pesar de todo, la vida siempre encuentra la manera de resurgir. La comunidad, que hasta ese momento había sido espectadora del sufrimiento, comenzaba a sentir que su realidad podía transformarse, que el abandono y la indiferencia podían ser vencidos por el poder redentor de la compasión. A lo largo de esa mañana, el rancho se convirtió en un escenario en el que la lucha contra el olvido se plasmaba en cada rincón. La intervención de los rescatistas no solo estaba curando las heridas de Relámpago, sino que se extendía como un mensaje de esperanza a todos aquellos que habían sido víctimas del desamparo. El ambiente se impregnaba de un aire de renacimiento, en el que cada suspiro del caballo, cada leve movimiento, era celebrado como una victoria contra el destino oscuro que lo había condenado. Los momentos de calma, intercalados con la intensidad del rescate, creaban un ritmo casi hipnótico. La transición de la oscuridad al resplandor, del dolor a la esperanza, se reflejaba en el contraste entre la penumbra del corral y la luz del día que inundaba el rancho. En ese juego de luces y sombras, Relámpago empezaba a recuperar su identidad, a reavivar en sus ojos el reflejo de una libertad olvidada, y cada rescatista se convertía en portador de un milagro en ciernes. La narrativa de aquel día se extendía, y con cada minuto que transcurría, la transformación del caballo se volvía más evidente. Aunque el proceso era arduo y lleno de desafíos, el espíritu de Relámpago se mostraba dispuesto a luchar, a recobrar la vida que una vez le había sido arrebatada. La esperanza, manifestada en cada acción, en cada caricia, se erguía como la antorcha que disipaba las sombras del pasado y anunciaba el renacer de un ser que parecía, contra todo pronóstico, resurgir de las cenizas del abandono. Conforme el día avanzaba y la intervención de los rescatistas se consolidaba, el rancho se transformaba en un testimonio vivo de la capacidad de la compasión para sanar incluso las heridas más profundas. La lucha contra el sufrimiento se convertía en un acto de fe, y el milagro del renacer de Relámpago se extendía más allá del corral,
tocando el corazón de cada habitante que, desde la distancia, observaba maravillado el proceso de transformación. La esperanza se hacía presente en cada rincón, en cada mirada, y la comunidad comenzaba a comprender que, a pesar de las cicatrices que el maltrato había dejado, el amor tiene el poder de resucitar la vida. La jornada parecía extenderse sin final, y mientras el sol se desplazaba lentamente por el cielo, la atmósfera en el rancho se transformaba en un tapiz de emociones intensas y silencios cargados de significado. La labor de los rescatistas, llevada a cabo con una dedicación inquebrantable, alcanzaba ya su punto culminante. El milagro de la redención estaba a punto de materializarse por completo en Relámpago. En ese instante, cuando la luz dorada del mediodía bañaba el corral y hacía danzar las sombras sobre el suelo polvoriento, se produjo el momento más esperado y sobrecogedor. Mientras los rescatistas aplicaban los últimos cuidados, el caballo, que hasta entonces había mostrado signos tímidos de recuperación, dio un brusco estremecimiento. Fue como si, en lo más profundo de su ser, todas las heridas y el dolor acumulado se hubieran concentrado en un único y poderoso impulso. Con un relincho que parecía romper el silencio de la eternidad, Relámpago se levantó con una fuerza casi sobrenatural, en un acto que desafió toda lógica y que dejó a todos los presentes sin aliento. El caballo se alzó de sus patas, mostrando una vitalidad que nadie habría imaginado posible después de tantos años de sufrimiento. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado opacos y cargados de tristeza, se encendieron con un brillo feroz, repleto de determinación y, sobre todo, de una renovada esperanza. El corral, que había sido testigo mudo del abandono y la crueldad, se transformó en el escenario de un milagro. Con cada fibra de su ser, Relámpago parecía rechazar el destino marcado por el maltrato. Los barrotes que durante tanto tiempo habían contenido su libertad se quebraron bajo la fuerza imparable de su renacer. Los rescatistas, atónitos, se quedaron paralizados por unos instantes, observando cómo el caballo, en un acto de suprema resiliencia, rompía las cadenas del olvido y del dolor. En ese clímax, el sonido del relincho resonó por todo el rancho, mezclándose con el murmullo del viento y el casi imperceptible latido de la tierra. Fue un grito de libertad, un clamor que se elevó desde lo más profundo del alma de Relámpago y que parecía convocar a la naturaleza entera a celebrar su renacer. Las lágrimas brotaron en los ojos de los rescatistas y de algunos vecinos que, al asomarse tímidamente, se encontraron presenciando algo más grande que ellos mismos, un testimonio de que incluso la herida más profunda puede sanar con el toque del amor y la compasión. La transformación física se volvía evidente en cada detalle. La piel del caballo, antes marcada por la infestación y la agresión, mostraba ahora áreas donde el color original resurgía tímidamente, como si la naturaleza estuviese devolviendo a Relámpago la dignidad que le había sido arrebatada. Su musculatura, aunque debilitada por el paso implacable de los años y de los abusos, respondía con una firmeza renovada, y cada paso que daba parecía desafiar la gravedad del pasado. El aire se llenó de un aroma a tierra fresca y a nuevos comienzos, mientras la luz del sol acariciaba suavemente el cuerpo del animal, resaltando la belleza de un ser que, a pesar de las cicatrices, volvía a latir con la fuerza de la vida. Pero el milagro no se limitó solo a la transformación física. En medio de ese ambiente de renacimiento, algo aún más profundo se estaba gestando. Los rescatistas, conmovidos hasta lo más íntimo, sentían que cada gesto, cada palabra de aliento, estaba reescribiendo la historia de Relámpago. La comunidad, que hasta ese momento había vivido en la sombra del abandono, comenzaba a experimentar una metamorfosis interna. El dolor del pasado se mezclaba con la promesa de un futuro lleno de esperanza y unión. Las miradas se cruzaban, los silencios se llenaban de entendimiento, y en cada rincón del rancho se podía percibir el latido de un corazón colectivo que se negaba a rendirse. En ese instante culminante, cuando Relámpago rompía finalmente las barreras que lo habían confinado durante tantos años, la intervención de la compasión se volvió un símbolo universal. El caballo, que había sido el lienzo de innumerables sufrimientos, se erguía ahora como emblema de la resiliencia y del poder transformador del amor.
La escena era sobrecogedora: el sol, el corral, el equipo de rescate y la presencia de la comunidad se fusionaban en una sinfonía de luz y esperanza, en la que cada elemento parecía celebrar la victoria sobre la adversidad. Mientras el eco del poderoso relincho se desvanecía lentamente, el ambiente quedó impregnado de una calma casi sagrada. Los rescatistas, con rostros bañados en lágrimas y sonrisas que denotaban una fe renovada, se abrazaban en silencio, conscientes de haber sido testigos de un milagro. Los parásitos y las heridas, que durante tanto tiempo habían simbolizado la crueldad, se convertían ahora en cicatrices de una lucha ganada, en marcas que, lejos de restar dignidad, atestiguaban la capacidad de la vida para resurgir de las sombras. El milagro de Relámpago se extendía más allá de su propia transformación. La experiencia había sembrado en el corazón del rancho y de la comunidad una semilla de esperanza, una convicción de que el amor y la compasión tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. En cada rostro, en cada gesto, se notaba que lo imposible había dejado de ser un destino inmutable para convertirse en una promesa de cambio. Conforme la jornada llegaba a su fin, el sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo de matices anaranjados y rojizos. La luz suave y melancólica del crepúsculo abrazaba el rancho, dejando en el aire la sensación de que la transformación de Relámpago era solo el comienzo de algo aún mayor. La intervención de los rescatistas, la fuerza redentora del amor y la resiliencia del caballo habían creado un momento histórico, un hito que resonaría en la memoria de todos por generaciones. En esa atmósfera cargada de emoción y gratitud, Relámpago se detuvo brevemente, como si quisiera contemplar todo lo que había logrado. Su mirada, ahora llena de una fuerza interior renovada, se posó en el horizonte, donde la promesa de un futuro mejor se dibujaba en el suave resplandor del crepúsculo. Los rescatistas, aún con el alma henchida de esperanza, se retiraron con la certeza de haber encendido una chispa que no se apagaría jamás. La comunidad, testigo silente del milagro, guardaría para siempre en su corazón la imagen de un caballo que, a pesar de haber sido devastado por el maltrato, encontró la manera de renacer. Y así, en ese final de jornada, cuando la noche se acercaba y el silencio del rancho se llenaba de una paz casi sagrada, la transformación de Relámpago se consolidaba como un emblema de la redención. Cada cicatriz, cada gota de sudor y cada caricia se convertían en un himno a la esperanza, en la prueba irrefutable de que la compasión puede cambiar destinos, incluso los más oscuros. El milagro había sucedido, y con él, la historia de un caballo maltratado se transformaba en una leyenda viva, capaz de conmover y transformar a todos aquellos que se atrevieran a creer en el poder redentor del amor. Era la reafirmación de que, a pesar de las cicatrices del pasado, la compasión y el amor tienen el poder de resucitar la vida. Así, entre el polvo, la luz naciente y el eco de antiguos sufrimientos, la historia de Relámpago comenzaba a reescribirse. En aquel corral, marcado por el olvido y la crueldad, se estaba gestando el preludio de un milagro que, aunque aún distante, prometía cambiar el destino de un caballo maltratado. La jornada acababa de comenzar, y en el aire se respiraba una mezcla de melancolía y esperanza, como si la tierra misma quisiera anunciar que, por muy oscuro que parezca el camino, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Cuando el sol empezó a declinar y las sombras del crepúsculo se alargaron suavemente sobre el rancho, el ambiente vibraba con una energía nueva y transformadora. El milagro del Relámpago había trascendido lo físico para abrazar lo espiritual. Cada cicatriz en su piel se transformaba en un símbolo de lucha y, a la vez, en un testimonio del poder curativo del amor y la compasión. La intervención del equipo de rescate no solo había sanado las heridas abiertas de aquel caballo olvidado, sino que había despertado en él la fuerza interna necesaria para reescribir su destino. Con el paso de las horas, el animal maltratado comenzó a recuperar la postura erguida de antaño, y sus ojos, antes opacos por el dolor, se encendieron con una luz renovada que parecía desafiar el implacable paso del tiempo. La comunidad, que durante tanto tiempo había sido espectadora pasiva del abandono, se vio inmersa en una oleada de emociones. Vecinos y amigos se reunieron alrededor del rancho,
compartiendo entre susurros y lágrimas la increíble historia del rescate. Las miradas se cruzaban, los abrazos se dieran, y en cada gesto se notaba la certeza de que algo profundo había cambiado no solo en Relámpago, sino en el alma misma del pueblo. Durante largas tardes, los habitantes se congregaron en la plaza, rememorando viejas leyendas y dando nueva vida a historias olvidadas, mientras la imagen del caballo transformado se convertía en un símbolo de la esperanza inquebrantable. En medio de este ambiente de comunión y transformación, la figura de Doña Carmen, una de las primeras testigos del rescate, se alzó como portavoz de una verdad universal. Con voz serena y llena de emoción, relató cómo la intervención del equipo valiente había sido el catalizador de un milagro que iba más allá de curar heridas físicas. Relámpago había logrado, con su renovado vigor, rescatar la dignidad no solo de su propio ser, sino de todos aquellos que se habían sentido olvidados o abandonados. Su historia se entrelazaba con la de cada habitante del rancho, y en cada palabra de la anciana se podía sentir el eco de un legado de lucha y redención. El final de aquella jornada fue especialmente conmovedor. Mientras el sol se despedía en un espectáculo de colores anaranjados y rojizos, el caballo, ya libre de las ataduras que durante tantos años habían limitado su ser, salió a galopar lentamente por el campo. Cada paso resonaba como una promesa de un mañana distinto, en el que el dolor del pasado se transformaría en la energía vital de un renacer colectivo. Los rescatistas, con rostros iluminados por la gratitud y el asombro, se abrazaron entre sí, conscientes de haber sido partícipes de un evento que desafiaba la lógica, pero que confirmaba la inmensidad del espíritu humano y animal. El milagro alcanzó su clímax cuando, en un momento de extraordinaria sincronía, Relámpago se detuvo en medio del campo y, como si quisiera comunicar algo a quienes lo observaban, levantó la cabeza en un relincho poderoso que pareció romper el silencio del universo. En medio de esa calma, se comprendió que el rescate de Relámpago no era un suceso aislado, sino el inicio de una nueva era en la que la compasión y el amor podían sanar hasta las heridas más profundas. La historia del caballo maltratado se consolidaba entonces como una leyenda viva, un testimonio de que incluso en la adversidad extrema, el milagro es posible. Las cicatrices que una vez simbolizaron el dolor y la crueldad se transformaban en emblemas de superación y fuerza interior. La comunidad, conmovida por el milagro, decidió honrar a Relámpago organizando una ceremonia en la plaza del pueblo, donde se recordaría la importancia de cuidar a cada ser vivo y se rendiría homenaje a la valentía de aquellos que, día a día, luchan contra la indiferencia. Durante la ceremonia, la voz de Doña Carmen se elevó con una fuerza inusitada. Hoy celebramos no solo la sanación de un caballo, sino el triunfo del amor sobre el abandono. Que la historia de Relámpago nos inspire a creer que cada ser merece la oportunidad de renacer, y que la compasión es el camino que nos lleva a un futuro lleno de luz. Las palabras se esparcieron como un canto de unidad, y en cada rostro se dibujaba la certeza de que lo inimaginable era posible cuando se dejaba el corazón abierto. El final de ese día, y de esa jornada milagrosa, dejó una marca imborrable en la memoria del rancho y del pueblo entero. Relámpago se convirtió en símbolo de redención y esperanza, un recordatorio viviente de que incluso la herida más profunda puede sanar bajo el manto del amor y la dedicación. El legado del caballo maltratado trascendió el corral, transformándose en un faro para quienes, en sus propias vidas, se habían sentido atrapados en la oscuridad del sufrimiento. La luz que había renacido en sus ojos era la prueba de que la vida, con todos sus desafíos, siempre encuentra una manera de resurgir. Con el paso de los días, la historia se fue tejiendo en el alma de cada habitante del pueblo. Los niños jugaban y reían sin el peso de las penas antiguas. Los adultos se miraban con una nueva complicidad, y los ancianos, que habían sido testigos de tiempos difíciles, encontraban en el milagro de Relámpago la inspiración para seguir adelante. El rancho, una vez sinónimo de olvido y dolor, se transformó en un símbolo de la fuerza inquebrantable del espíritu y de la capacidad de la compasión para cambiar destinos. Así, en el ocaso de aquella jornada, cuando la noche se posaba sobre el rancho con un manto de estrellas titilantes,
La comunidad comprendió que el rescate de Relámpago era mucho más que un simple acto de bondad, era la encarnación de un milagro que tenía el poder de transformar la realidad. Las cicatrices del caballo, ahora vestidas con la luz de la esperanza, contaban una historia de lucha y de triunfo, y en cada latido resonaba la promesa de que el amor puede, en efecto, salvar lo que parecía irremediable. El legado de esa jornada se extendió por generaciones, convirtiéndose en una leyenda que se contaba en cada reunión, en cada celebración, y que inspiraba a quienes creían que, sin importar cuán profundo sea el dolor, siempre hay una oportunidad para el renacer. La historia de Relámpago no solo marcó el rescate de un animal maltratado, sino que iluminó el camino hacia un futuro donde la compasión y el coraje se unen para transformar el destino de todos. En la inmensidad de esa noche, cuando el silencio del rancho se llenó de la paz de un milagro consumado, el espíritu de Relámpago se alzó como un faro en la oscuridad, recordándonos a todos que, incluso en los momentos más desesperados, la luz del amor y la esperanza puede reinar, y que lo inimaginable se hace realidad cuando el corazón se une en un solo latido de compasión.